Oyes, Ahora oyes, es ahora. oyes como los perros avisan ladran. de que llega la Guardia Los Civil. coches, Los la perros autopista. avisan, Me están aúllan. volviendo loco. Los oyes, los Es oyes, ahora. los oyes. Cuando los coches responden Oyes. a los perros. Oyes como Los los perros perros avisan responden de que los llega coches. la Guardia Civil. Los perros avisan, aúllan. Los oyes, los oyes, los Combatientes oyes. de mis sueños, combatientes de lo oscuro, combatientes en la sombra, combatientes en la noche, combatientes sin padre, combatientes en la niebla, combatientes de la celda húmeda, combatientes del frío, combatientes en la montaña, en la casa, las minas y las fábricas, combatientes sin padre, insisto, combatientes de mi corazón y sangre, combatientes, combatientes cada mañana sin luz de amigos fusilados, combatientes por la vida y contra la niñez arrebatada. Están vuestro nombre y apellidos pegados a la tierra. Combatientes grandes, combatientes poderosos, combatientes por otro mundo, combatientes del destierro, combatientes por la cultura, combatientes de las familias separadas, combatientes por nuestros derechos, por nuestros muertos y asesinados, por todos nuestros desaparecidos, combatientes en la guerrilla, combatientes contra el olvido y la tortura, combatientes por la educación, combatientes de mi casa, combatientes contra las cunetas y el silencio, combatientes contra el sonido de los disparos, combatientes por la libertad, combatientes de otro mundo, combatientes de futuro, combatientes de los días que llegan. Ya estáis. Así algo general y rápido. Sí, colega, o tronco. Tenemos que llamarte tronco, colega, Sí. porque está como yo. Fue de lo más escandaloso, de lo más y el mayor escarnio que se dio entonces. Para que salgáis todos. Así cada uno, ¿eh? No me gusta nada morir, nada de eso. Milagrito.
Allá hizo ella una intervención que fue solo un coloquio. No, estoy Vino sembrado. ella y bueno, pues fíjate, sabía toda la historia de los asturianos, eso, fíjate, lo sabe ella. Buenas tardes. Un fraternal saludo en nombre de la Asociación de Expresos y Represaliados Políticos Antifranquistas. Asociación esta, fundada en el año 1965, en plena clandestinidad, 10 años antes de la desaparición de la dictadura franquista y legalizada en el año 1975, dentro del orden democrático de nuestra Constitución. Muchas han sido las luchas y reivindicaciones llevadas a cabo durante estos años. La tarea principal de hoy día es el de culminar un proceso en nuestro país, recuperando la memoria histórica, hasta ahora oculta por una dictadura primero y después por intereses creados como reminiscencia de la misma. Desde nuestra asociación en Asturias, presentamos hoy un acto de vital importancia, un viaje a Madrid de una delegación de expresos y represaliados políticos para ser homenajeados en el Congreso de los Diputados, juntamente con los representantes de otras provincias españolas. Este viaje, como señala muy bien Laudelino en su intervención, que luego escucharéis, tiene un contenido político de gran importancia, el cual es haber movilizado a la Administración para que se haga cargo de los gastos ocasionados para el mencionado viaje, y que desde aquí queremos agradecer una vez más y públicamente a los ayuntamientos y sindicatos que cito a continuación. Ayuntamientos: Gijón, Avilés, Caso, Laviana, San Martín del Rey Aurelio, Langreo, Mieres, Grao, Siero, Castrillón, Cangas de Narcea. Sindicatos, comisiones obreras y UGT. Como podéis observar, hay alguna ausencia significativa de los ayuntamientos que no voy a citar. En todas las mentes está quién gobierna en una de las principales o primer ciudad de Asturias. Años que no nos vemos. Tino, que saludamos a Manolín con los tres. Y bueno, y el que estaba con él, pero no me di cuenta. Y él a mí no me dijo nada. Que tampoco. Ya lo sé. No, quédate ahí. Ahora... Yo estuve dando una charla hace poco sobre la memoria histórica de Murcia. Mira, ya están planteando el Parlamento. Estos días, ya están planteando. En vez de 40 horas, 60. 65. Hoy viene... Bueno, mira, yo anoche mirando... son unas razones, tío. Ya dio la vuelta. Ya dio la vuelta. A ver, está bien guapa. Llena Cuenca para mí ya dio la vuelta, ya dio la vuelta.
mejor alargamos. Se va mi amor, yo me voy con él. Al amanecer se marcha el tren. Se va mi amor, yo me voy con él. Nuestros hijos nacerán con el pulso de con mi sudor, la trabajo con mis manos, la dejo con mi sudor, la trabajo con mis manos. Que me hará donde lo junto, que me hará escribo yo. Me hará con los cinco, me hará páginas de sufrimiento, de miseria y de opresión. Páginas de sufrimiento, de miseria y de Franco llega, pero solo una noche del otoño muy hermosa. Esa. que la luna brillaba al firmamento, en el monte, en el vescón de luz divina, en la falda del pico tres concejos, vienen fuerzas de Sotrondio y de la Viana, dos camiones de Sama de Langreo, en el monte, en el vescón de luz divina, a las 12 empezaba el tiroteo, en el monte, en el vescón de luz divina, a las 12 empezaba el tiroteo. Fue el gitano quien sostuvo la batalla, por dar fuga a sus 4 compañeros, que entre nubes de balas y metralla, peleando por España cayeron, que entre nubes de balas y metralla, peleando por España cayeron. Ay, fascismo rastrero, asesinas a un pueblo sin consejo, que violas y matas, sacrificas sin esmero a este pueblo siendo. Ay, fascismo rastrero, vete ya de aquí, no te puedo ver, yo voy a luchar hasta morir o vencer. Mira, esa canción pegaba bien con la película de Ana. El tacón. Pero preciosa. Calla. Hay a robles y abedules y carrascales gigantes que presenciáis impasibles el sufrimiento constante del fugitivo que lleva vida de judío errante. ¿Por qué no eleváis al cielo vuestras ramas vacilantes, pidiendo a Dios con justicia contra crimen semejante? ¿No conocéis los horrores que surgen a cada instante, producidos por el facio con sedicia espeluznante? La sangre corre a torrentes, las lágrimas a raudales. Ya no hay paz en los espíritus ni sosiego en los hogares.
La furia riñe contenta su competencia de males y en la calle arriba España van surgiendo los chacales. Campos de concentración, cárceles y penales. Cuántas gentes están cayendo en estos actos fatales. Ya los cementerios todos están rebosados mártires y la muerte vencedora se educa de nuestros lares. La guerra pide más hombres, los tribunales más sangre y los tigres bien armados buscan en el monte carne. Ya no hay giras, mozos jaraneros, ya no hay giras, ya no hay bailes. Todo es luto en estos pueblos, todo es triste en estos valles. Y el fugitivo camina lleno el zurrón de pesares, acomodando rencores entre tigres y chacales. Hasta que algún día estalla, como estallan los volcanes, como estalla la tormenta y gorrizos son los afanes, aventando cierto inmundo con su esfuerzo de titanes, y la justicia triunfante cruzará tierras y mares, y habrá paz en los espíritus y sosiego en los hogares. Haya robles y abedules y carrascales gigantes, que eleváis al cielo sordo vuestras ramas vacilantes, no pidáis a Dios justicia, ni que medite castigo, que la justicia en España la impondrán los fugitivos. No queda nadie. Hoy fuiste bien de reportaje, ¿eh? Sí, hombre, sí. Déjame llevarte la chaqueta. Calla. Bueno. Todos los turistas El oso también. Están los venados, los corpos, los rubeques, el rapul, Está prohibido hasta traer turistas. los purones. Y turistas nada, ¿eh? Hay alguno más. No se puede ir a España. El velón y el tejón. ¿Tú qué pasa? Para que hables, habla. ¿Qué voy a hablar? Sí. Él no, ni se ríe siquiera. Y se ríe, sí. Pues di algo para que se ría. Hay que ponerle letrero ahora en condiciones. Claro.
porque es un acto muy significativo y muy importante para nosotros. Nosotros no estamos aquí simplemente por el hecho de tener la curiosidad de conocer este recinto sagrado de la democracia. Estamos aquí porque nosotros tenemos que seguir respondiendo a nuestra condición de combatientes por la libertad. Este acto y todos los actos que se van a celebrar hoy tienen el contenido fundamental de reafirmar nuestra condición de combatientes por la libertad, de estar velando siempre, permanentemente, porque no se nos escape otra vez, que no vuelvan los tiempos pasados. Yo os agradezco vuestra asistencia. A muchos de vosotros estoy seguro de que os ha costado trabajo venir. Los años no pasan en vano. Por eso también tenemos que lamentar la ausencia de tantos y tantos que se han ido quedando en el camino. Muchas gracias. Señor presidente, desde 1965, que se constituyó en esta asociación, venimos luchando para que sean reconocidos nuestros derechos. Han transcurrido ya 30 años desde el inicio del nuevo Estado democrático y aún no se nos han reconocido reivindicaciones elementales que en la mayoría de los Estados europeos les fueron concedidos a los combatientes por la libertad hace decenas de años. En esta legislatura se producirá el desarrollo de la Ley de la Memoria Histórica. Esperamos y pedimos que los contenidos de la misma tengan un tratamiento lo más progresista posible, para que, por primera vez, los que defendimos el gobierno legal de la República y resistimos y sufrimos la represión feroz de la dictadura franquista durante 40 años, se nos reconozcan con hechos las reivindicaciones que durante tantos años venimos planteando. Mientras esto se produce, solicitamos que de inmediato se plantee en el Parlamento la concesión de una credencial para que todos los expresos y represaliados que comporten beneficios en el transporte, espectáculos, museos, etc., como ya existe en la mayoría de los países europeos. Le agradecemos su atención, señor presidente, y esperamos que la mejor disposición del Gobierno en la anterior legislatura en relación con la recuperación de la memoria histórica se concrete en esta, en hechos que supongan la reparación oral y el reconocimiento para todos los expresos y represaliados de la dictadura. Muchas gracias, señor presidente. Y a vosotras, a los que han venido, a los que no han podido venir, a los que se quedaron en el camino, a quienes ya no están entre nosotros, les quiero hoy revivir en la memoria. Nadie muere del todo mientras no se le olvida, y la causa por la que vosotras y vosotros estuvisteis presos fue una causa que merece ser recordada y revitalizada, no para el odio, como decía ayer Gervasio Puerta, o para el rencor, sino para que verdaderamente la historia se escriba pues, de esa manera en que ha de escribirse, que es con verdad. Decía Antonio Gramsci, recuerdo ahora, estando preso en Italia, en una carta que envió a su hijo joven, le explicaba lo que era la historia y decía: hijo, la historia no es lo que le pasa a un rey, ni lo que le pasa a un gobernante, ni lo que le ocurre a una dinastía o a un gobierno. La historia de un pueblo es lo que le pasa a la gente. Y decía Gramsci, a cuanta más gente, mejor. La historia de España no es un conjunto de citas, de personajes famosos, de fechas o de efemérides. La historia de España es sobre todo lo que le ocurre a la gente. Y a vosotros os ocurrió la tremenda desgracia
de haber padecido en vuestras vidas, en vuestras carnes, el estar presos y presas por defender algo que hoy incluso algunos se sorprenderían, por defender no solo la libertad, que ya es importante, por defender la legalidad, por defender la ley, muchos fueron presos, muchos perdieron su libertad. Y esto es algo que no he querido dejar de reconocer. Con la misma fuerza con la que estoy defendiendo lo que pienso, que es lo que les digo, en esta casa son invitados del Congreso de los Diputados y de la legalidad. Y la legalidad es la que marca la Constitución y no otra. Y por tanto no puedo aceptar manifestaciones que no son legales en este momento. Para mí es muy importante que la cordialidad, que el afecto y que la claridad de mis palabras llegue, porque no es esta una reunión personal en la que el presidente les dice lo que a él les guste. Represento la legalidad que los españoles han querido darse, y esa legalidad en un Estado de Derecho es el único imperio. Ni la comodidad, ni siquiera los sentimientos más profundos. En un Estado de Derecho lo que impera es la ley. Y es algo que hemos de tener muy claro, incluso ante una manifestación espontánea, que condeno, para que quede claro y para que no se puedan volver en contra de lo que ustedes significan en su mayoría, quienes quisieran aprovechar un acto aislado para quitar valor a tantos años de cárcel como padecieron tantos, algunos presentes y otros ausentes. Podrán subir más alto, pero no más claro. Sean bienvenidos. Se lo digo con toda sinceridad, pero en esta casa no se soportan actuaciones contrarias a la ley. Muchas gracias. Les invito a ver el hemiciclo. Muchas gracias. ¡Viva la República! Después de observar este lamentable incidente ocasionado por el señor Bono, es necesario reflexionar y analizar políticamente las consecuencias del mismo. Desde mi punto de vista, este ministro carece de total sensibilidad política y democrática, así como de autoridad moral para rechazar, de la forma en que lo hizo, las aspiraciones de cientos de republicanos allí congregados. ¿Qué esperaba el señor Bono? ¿Que aplaudiéramos la monarquía parlamentaria que nos fue impuesta? ¿A qué fuimos a Madrid sino a reivindicar un pasado que nos había sido arrebatado por un golpe de Estado fascista? Cientos de los allí presentes habían luchado por la República y dejado después los mejores años de su vida en las cárceles franquistas. Amén de cuantos fuimos represaliados que aún no habíamos participado en la guerra civil, y de cuantos fueron ejecutados por defender aquel régimen legalmente constituido. Todas las delegaciones llevábamos banderas republicanas que nos prohibieron exhibir después del desagradable incidente con el señor Bono. No le gustó al señor ministro el ambiente creado y desapareció con total desprecio hacia nosotros. No así sucedió después cuando fuimos homenajeados en el Palacio de Vistalegre, donde las banderas republicanas ondearon por todas partes y los cánticos y honores a la República fueron incesantes. Fue emocionante el homenaje que nos rindieron estos intelectuales y artistas en el Palacio de Vistalegre a los represaliados del franquismo que allí nos congregamos.
¡Viva la República! ¡Viva! Pensé que nos iban a dar un bombón, un caramelo, algo. Democracia es libertad. Y libertad es la república. Democracia es la república significa libertad. Mira, para llevarlo para la ciudad. No nos ha doblegado el franquismo, no vas a doblegar tú. Qué mayor eres, abuelo, ¿no? Sí. Ya tienes una señora. ¿Dónde? Avisar. Todavía queda. Me cago en Dios. La mejor de la mesa, yo. La labor que están desarrollando. Cuidado, que está volando muy bien. Vamos de la frontera. De palo. Entonces, por eso. Bueno, tengo el gusto de estar aquí y presentar para Asturias el alcalde de Rivas Maciamadrid. Es el alcalde de Izquierda Unida y es el que más huevos, se lo vuelvo a repetir, tiene en Madrid en este aspecto para poder organizar esto dentro de su distrito, cargando con todos los gastos que sean necesarios para ello. Eso para que se vayan enterando otras fuerzas
que ahora van a participar aquí y que a lo mejor quieren comerse el mundo. Quieren comerse el mundo, pero que entonces el mérito y todo eso está aquí, en nuestro alcalde de Rivas, Vacía Madrid, de Izquierda Unida, en las posiciones totalmente con Gaspar Llamazares. Entonces, ya por esto. Bueno, yo lo primero es hacer un saludo y una bienvenida a los representantes de Asturias en este acto de recuperación de memoria con los expresos y represaliados del franquismo. La deuda histórica que la sociedad actual tiene con la Segunda República, los que lucharon por defenderla, los que perdieron y fueron a la cárcel por defenderla, hemos aprendido, los que no pudimos luchar por edad, a respetar aquel pensamiento y aquella batalla, y Asturias tuvo un papel protagonista tanto en la Revolución del 34 como luego en el papel de la Guerra Civil. Por ello Asturias, Madrid y Rivas forman parte de un hermanamiento que continuaremos muchos años hasta que de una manera la memoria histórica sea sacada del olvido y puesta encima del escenario para bien de la izquierda y de la sociedad española. Muy bien, pues un abrazo y un saludo en nombre de toda la representación asturiana. Y ahora te llevas. Eso es para ti. Eso te lo guardas. Te lo agradezco. Vale. Un alcalde que fue el que hizo posible de que nos juntáramos todos en un comedor, y fue una sorpresa de satisfacción cuando quien nos servía la mesa eran unos chavalinos de pocos años y estaban desinteresadamente haciendo de camareros. Buen ambiente allí, a la juventud se portó muy bien, donde estuvimos comiendo. ¿Ya? ¿Estoy hablando? Que ¿por qué estoy aquí? Pues porque tengo unas ideas de izquierdas, me han inculcado de pequeñita, porque en mi casa somos todos muy de izquierdas y me propusieron estar aquí, venir aquí. Mi hermana que se enteró y decidimos todos venir aquí. Mi hermana, mi cuñado, mi novio y yo, que todos somos de izquierdas. Somos de Madrid, de la Sierra Norte de Madrid, de un pueblecito de la Sierra Norte. Yo Vera me llamo, así que hago Asturias. Muy bien. Ayudando a la mesa y tal, dijeron que eran voluntarios, que no cobraban nada, pero que estaban muy satisfechos de servir a la causa de los que lucharon tanto, sufriendo cárceles y destierros y otras calamidades más, para que ellos hoy vivieran mucho mejor que lo que hicimos nosotros. Y que eso que lo hacían en agradecimiento de los mayores que estábamos en la mesa y otros que no estaban allí. Pues yo creo que gente que ha dado tanto por este país y gente que ha hecho tanto para que estemos nosotros hoy aquí, creo que es lo mínimo que podemos ofrecernos aquí, ayudarles en lo que sea posible. Yo, Javier. Yo de un pueblo de la Sierra de Madrid, de Valdepiérago. No, nada más, simplemente eso. Yo creo que esto es un caso importante, porque hoy, visto el sistema social que tenemos, el descontrol intelectual, ver allí a estos muchachos con aquella entrega a través de un montón de gente que ya somos ancianos, me parece que han demostrado que a pesar de, desde lo que se dice, a pesar del control de los medios, que todavía hay, aunque minoría, gente joven que sabe lo que quiere, sabe dónde tiene que ir y estuvo allí demostrando que los valores nuestros no se han perdido todavía, que son el próximo futuro de seguir de esta lucha y esta bandera. Yo creo que merece la pena un aplauso para estos muchachos.
siempre decía, calla la boca, hombre, que antes peor que Otones. ¿Qué forma tenía? Bueno, voy a dedicaros una poesía de los mineros asturianos, de aquellas huelgas famosas de Asturias que también nos acompañaban los catalanes, y ahí está precisamente Cataluña, Asturias y el País Vasco, principales promotores de otros sitios. Entonces dice así: Asturias no está dormida, que no lo sueñen siquiera los mil más impostores que usurpan hoy sus riquezas. Asturias vela sus armas, alerta el alma y despierta, soñando con otros tiempos que no conocen ausencia. Y a sus mudos castilletes, centinelas de la cuenca, mirando hasta el mañana, que paso a paso se acerca. Y en su vigoroso canto, alma y vida, luz y fuerza, unidos cual nunca van los mineros a la huelga. Como pisa la voz, limando leves cadenas, y a su requiebro contesta toda la cuenca minera. Se extiende como un latido por mil atrevidos sendas, y el Moninuco, el Sotón, Mina del Río, La Modesta, Carbones asturianos, Nespral y La Mosquitera van repitiendo este grito que tiene sabor de gesta. Asturias no está dormida, que no lo sueñen siquiera los charolados tricornios que asolan en nuestras cuencas. Asturias vive de pie, clavada en la misma tierra, mirando alegre un futuro que paso a paso se acerca. Asturias no está dormida, Asturias está despierta, abriendo los caminos de paz y de convivencia. Muy buenas noches a todas y a todos los compañeros y compañeras que están cenando y en plena digestión. Como veo que estamos de cachondeo, los catalanes también somos cachondos. Nos pase lo que nos pase, siempre sabemos salir adelante. Yo os voy a dedicar una pequeña poesía, muy pequeña, que dice así: no es hora de pensar en quimeras, que es hora de abrir el pecho a las bellas realidades cercanas de una España cubierta de castas y rebaños, donde la gente coma su pan con alegría en estas anchas eternidades nuestras. España entierra y pisa su corazón antiguo, su herido corazón de península andante, y hay que salvarla pronto, con manos y con dientes. Mucho ha caído, cuántos y cuántos buenos camaradas, mas nada inútilmente se ha perdido. ¿Quiere una declaración, señor? Ya ves si pasó la nena ya para acá y Juanita. Lo que decían siempre de los caídos. Sí, pero ahora ya llegan de las dos partes, Ahora ya está ya a las dos partes. Porque son las dos partes, hay que quitar. Pero solo una. Acabes y ve ya. Juanita, como te vean. Estos ya están curados para Aquel. Hecho por presos políticos. Pues había una carretera que pasaba cerca de él. Algo fuera de serie. Estuvo todo muy bien. Luego después por la tarde fuimos al concierto, que me emocioné un montón, lloré y todo, de emoción que pillé. Y estuvo muy requete bien. Todo lo que eso te lo teníamos que hacerlo más veces, más años, por lo menos los que ya no pudieron hacerlo, porque faltaron, porque murieron o porque no pudieron venir con nosotros, pero es igual, porque los tenemos en nuestra cabeza y en nuestros sentimientos. Entonces, cada vez que podamos, vamos a venir.
Nosotros somos las mismas, las luchadoras de toda la vida. Y estamos aquí para luchar. Y hasta que me muera, lucharé. Hasta ahora estuve luchando y lucharé hasta que me muera. Pase lo que pase. Hombre, si me quedo imposibilitada, iré con una silla de ruedas a donde sea. Pero estoy aquí para luchar hasta que me muera, hijo. ¿Vale, tía? Muy bien. Sin embargo, en este mismo ámbito de calcinada tierra, cielo remoto, imposibles pájaros, luz obsesiva, hombres armados habían golpeado a compatriotas indefensos con látigo, fustas, bastones, se habían cebado en ellos con sus culacas, correas, botas, fusiles. Esos hombres y mujeres cuyo único delito fuera defender con las armas el gobierno legal, cumplir con su juramento de fidelidad a la República, proclamar el derecho a una existencia justa y noble, creer en la libertad, en el libre albedrío de la persona humana, escribir la palabra libertad en tapia, cercado, acera y muro. Juan Goytisolo. ¡Salud y República! Bueno, creo que el objetivo por el cual venimos aquí está cumplido. Un objetivo que en la primera fase ya es política, creo que toda, pero bueno, en fin, política. Lo conseguimos que la administración ya no nos ignore, por mucho que lo intente. Llegamos a coger cotes en cuanto a que la administración ya, o sea, cotes al máximo nivel, y eso para mí es lo más importante. La otra fase podríamos decir lúdica, aunque yo me resisto a eso, estuvo muy bien porque conseguimos que ayuntamientos de izquierdas colaboraran, nos reconocieran que hay hombres y mujeres que en sus tiempos hicieron algo para que esto fuera posible, o por lo menos parte, y que luego haya una serie de artistas que ya la élite, quiero decir, ¿no?, en cuanto a categoría de España, que se volcaran, nos apoyaran, nos dedicaran apasionadamente, porque yo lo viví. Eso, por mucho que el viaje sea duro, por mucho que seamos mayores, que el río nos fastidiare, eso está por encima, y creo que en una importancia tremenda de que el sacrificio fuera compensado. Yo desde luego estoy muy satisfecho. Luego está el contacto con hombres y mujeres conocidos y que los ves a lo mejor una vez cada cierto tiempo, y hoy tuvimos la ocasión de conectar con ellos, de estar con ellos, y con alguna juventud que también, no alguna, mucha juventud, que nos entendió y que pueden coger la manija de esta España que va a seguir, porque la lucha no puede terminar aquí. Gracias. Madres, cuando los años pasen y las heridas de la guerra se vayan restañando, cuando el recuerdo de los días dolorosos y sangrientos se esfume en un presente de libertad, de paz y de bienestar, cuando los rencores se vayan atenuando, hablad a vuestros hijos, habladles de estos hombres y mujeres de las brigadas internacionales.
encontraréis patria los que no tenéis patria, amigos los que tenéis que vivir privados de la amistad. Y todos, el cariño y el agradecimiento de todo el pueblo español, que hoy y mañana gritará con entusiasmo: ¡vivan los héroes de las brigadas internacionales! Que yo ayer, todavía estoy llorando hoy. Ayer me hicieron llorar. Estuve cenando con ellos y es una cosa que desde luego teníamos que organizarnos según va la cosa, pero más todavía. Pero tenemos que ayudar a Manuel Otones lo máximo, porque es un organizador de lo mejor. Que yo, para mí, todo está bien hablando de la República, pero son actos que muchas veces no puede consentir, porque íbamos a lo que íbamos. Que desde luego aquello fue maravilloso. Seríamos unas 15.000 personas, muy bien, nada más que, no sé el por qué, tendremos tanto miedo en un acto político, respeto como estaba, que era para nosotros, un acto político, que no cantemos a última hora con los camaradas y amigos que había allí, la Internacional. Esos actos hay que cantar siempre la Internacional. No, yo la canté, pero no, tiene que ser desde la tribuna, o sea, desde donde está el cuajo. Había más de 8.000 o 9.000 la juventud, y la juventud hay que aprenderle la Internacional. Y hoy tenemos que ir a todos los actos con la Internacional. Si no la quieren hacer, que lo digan. Oye, Ana Belén quedó, para mí, a la altura de un trapo. Ella y Víctor Manuel. Y nada más, camaradas. Un saludo. Venga. Buenas noches a todos y todas. Yo venía aquí esta tarde, que apenas me podía tener en pie. Pero os digo con toda sinceridad, creo que he almacenado fuerza para unos cuantos años. Vine con una gran ilusión de influir algo para que se elimine, se anule o dejen nulos todos los procedimientos que han caído sobre nosotros de condenas que no tenían absolutamente ningún sentido. Y este es el objetivo, no pedimos nada, más que se reconozca que lo que somos y lo que tenemos hoy se debe a los que después de la guerra civil sufrimos las consecuencias de la misma, y dejando muchos compañeros en el camino conseguimos recuperar las libertades, la democracia y el respeto mutuo entre todos, que es lo que tenemos hoy. Cosa que no ocurrió en este país durante 2 siglos. Yo creo que eso es lo que hay que reconocer a los niños que de la paz, que nada tuvieron que ver con la guerra, y eso es recuperar la memoria histórica. No es otra cosa. Yo no quiero dinero, no quiero nada, ni ninguno pedimos nada. No me gustó lo que ocurrió ayer en el Congreso, una manipulación, y a mí no me gusta ser manipulado, y sobre todo por gente que aprovecha ocasiones que no representa a nadie. Porque yo soy republicano y se lo he dicho al propio rey. Pero mientras que el invento que tenemos funcione, una república coronada, pues sigo siendo republicano. ¿Entiendes? Hoy es un día especial para todos nosotros. Por fin, después de tantos años, se celebra este homenaje público a presos y presas y represaliados tranquilos. Un reconocimiento moral a todos aquellos que, sin reparar en sacrificios, lo dimos todo por la libertad y la
nosotros. Vaya nuestro caluroso saludo y sentido recuerdo para todos y todas ellas. Lástima también este homenaje no lo recibiéramos directamente de las instituciones públicas democráticas, como habíamos soñado y como era justo y necesario. Por el contrario, han sido muchas las dificultades y los escollos que hemos tenido que salvar para estar hoy día aquí. Pero aquí estamos. Mira, yo llevo ahí, estamos comiendo aquí, no pararon de contar batallas. Y yo digo, siempre, yo estoy pensando, joder, mira qué expertos están. Esto hay que contarles en la calle, que el pueblo, a los jóvenes, hay que... Queremos que sepáis que nunca nos doblegaron y que aún podemos mantenernos en pie. Seguiremos luchando por nuestros derechos y por la libertad de todos. Nuestra lucha actual se centra en conseguir que el desarrollo de la ley de la memoria histórica dé satisfacción, entre otros, a este millar de luchadores por la libertad que tanto dieron y tampoco han recibido hasta ahora. Bueno, yo creo que hicimos una reunión de compañerismo entre veteranos de la lucha por la democracia, que en nuestra juventud hicimos lo que pudimos y luchamos porque haya una constitución que es la que tenemos hoy, que habrá que reformar en el momento oportuno y necesario, y que es una constitución que por lo menos contiene las libertades democráticas por las que nos hemos luchado nosotros. Y me da una satisfacción muy grande encontrarme con compañeros que debemos repetir con más frecuencia, que nos vemos muy pocas veces y que en este viaje tuvimos la ocasión de confrontar recuerdos, ideas, hasta incluso que ya somos viejos, pero también tenemos capacidad de fraguar estrategias de futuro. Y además estoy muy satisfecho de tener a Otones como comandante. El comandante Otones para mí, ¿entiendes? Vale, ya. Está dicho. No, al concierto no fui, Estuve viendo el partido, Con los compañeros estuve muy contenta, además vi mucha gente que ya había mucho tiempo que no lo veía y me prestó muchísimo. Bueno, yo del viaje tengo que decir que estas cosas son positivas, porque nos reúne a muchas personas que estuvimos en la lucha y que nos juntamos en estos momentos. Que salga el preso a la calle, que vean en sus ojos los campos, tras los campos los mares, el sol, la luna y el aire. Que vean a su dulce amiga, delgada y descolorida, sin voz que tanto llamarle. Que salga el preso a la calle. Yo encuéntrome bien porque me encuentro con los compañeros. Fue un encuentro donde viste muchos amigos, muchos camaradas, muchos luchadores contra el capitalismo y a la vez nos sirvió para, si hay alguno que lo olvide, que yo no lo olvidé todavía, de que la derecha está ahí, está avanzando cada vez más. Quiero también dar las gracias, incluyéndolas en el viaje, a toda aquella juventud voluntaria que se prestó a ayudarnos en Madrid. En fin, todos los artistas y demás se portaron muy bien. No sabía más de la vida, pero me movilizaron. Fui llamado a filas por el ejército fiel a la República y pasé a cubrir bajas en un batallón santanderino de voluntarios anarquistas, el 109 de la 14 Brigada del Ejército del Norte. Allí me convertí en un hombre libre. Ellos me abrieron los ojos a la injusticia y a la hermandad social. Muchos eran analfabetos,
pero habían oído hablar de la idea, de la causa, y eran más sabios que los enemigos. De ellos recibí la mejor enseñanza de ciudadanía. Perdimos, bien lo sabéis vosotros, perdimos porque los sublevados ilegales que se decían patriotas llamaron a los aviones fascistas para que nos bombardearan impunemente. Sí, perdimos, pero no fuimos destruidos y nuestros muertos no fueron en vano. Los supervivientes más afortunados pasamos 40 años en catacumbas. Vosotros, los homenajeados de esta velada, os llevasteis la peor parte: depuraciones, destierros, el monte, palizas, cárceles, torturas, vejaciones, aceite de ricino y familias separadas. 40 años de un largo invierno y 30 años de esta primavera de nubosidad variable. Y precisamente porque luchamos por ello es por lo que también denunciamos las deficiencias de esta democracia que os sigue escatimando el reconocimiento y los honores. Denunciamos la insensibilidad de nuestras instituciones hacia vosotros, los mismos jueces y fiscales que obligan a retirar los nombres de terroristas de calles, plazas y jardines para no ofender a las víctimas, parecen convivir perfectamente con los símbolos de la dictadura. Pasea por la tabla de General Franco sin el menor rubor. Poco parece importarles vuestros sentimientos cuando os encontraréis por la calle con vuestros torturadores o cuando os topáis con las placas y monumentos en honor a quienes dispusieron esas torturas y represalias. Se ha usado y se sigue abusando de vuestra generosidad, que tan decisivamente contribuyó al restablecimiento de la democracia. Sí, nos queda mucho por hacer. Nuestra batalla actual debe ser la educación. Que a nuestros hijos no los eduquen los de antes, que los curas salgan de la dejemos a nuestros hijos y nietos la herencia de esa semilla de libertad civil y plena. Para ello, vuestro ejemplo es impagable. Gracias por vuestra entereza y dignidad. Gracias de corazón y disculpen mi ausencia física en este acto. A mí me agradó mucho de ver a muchos compañeros que hacía muchos años que no veía, que fueron compañeros de mi marido. Mi marido habría venido a este viaje encantado y yo pues vine en su lugar. Y bueno, pues que espero si hay más viajes como este y me invitan, pues volver. Una maravilla ver a los camaradas de tantos años que han sufrido las consecuencias nefastas del fascismo por luchar por la causa, por la libertad, por la democracia, por el bienestar social, contra la represión, contra la dictadura fascista que dieron un golpe de Estado y que es cabrones de la derecha y el clero mezclado en estas situaciones les llevó a una situación de ponerlos en un pedestal de oro. Pues yo en general lo vi bien. Lo único, porque hubo mucho compañerismo, que para mí el compañerismo es fundamental, y lo segundo, que puedo dar las gracias a Otones como organizador,
porque un hombre ya tan mayor que organice una excursión de estos no es fácil. Y como te dije, el compañerismo para mí es fundamental y hasta la fecha estamos muy unidos como hermanos, y es lo que es, nada más. Satisfacción doblemente, ¿eh? En primer lugar porque estuvo muy bien organizado y estuvo muy bien todo, que gracias a este hombre que tenía que durar otros 30 años más, el Manolo Tones, porque vamos, él de todo se preocupa. Después, otra, lo de ayer, lo de la comida, dar muchas gracias al Ayuntamiento de Rivas, porque vamos, un voluntariado que ya lo quisiéramos tener en muchos sitios. Ese voluntariado tan joven, tan majos, tan atentos, que estaban pendientes de todo, ¿eh? Y además el alcalde, oye, que se portó muy bien, todo. Y después, la otra satisfacción, porque allí conocí a 3 camaradas que estuvieron con Genaro presos y me prestó por la vida, ¿eh? Que me los presentó Martín, el que fue ahora con nosotros. Y resulta que se acordaban ellos mucho de Genaro, porque decía que Genaro, que cantaba muy mal, ¿eh? Y dice, pero mira, hacíamos tanto reímos, que empezaba a cantar la canción de si oyes tocar una gaita, si oyes tocar un tambor. Y dice, fíjate tú lo que lo recordamos, que cada vez que nos reunimos, que son muchas veces, cantamos esa canción nosotros, en memoria de Genaro, que era, bueno, que era el demonio. Y le parecía tan serio, pero bueno, que nos hacía reír a todos. Yo he renunciado a mi exilio y estoy feliz y estoy contento, pero eso no me hace olvidarlo. Sería como negar una parte de nuestra historia y de mi historia. Los 40 años de exilio no me los puede devolver nadie, lo cual hace más hermosa la ausencia de rencor. Mi exilio está plenamente aceptado, pero yo, al mismo tiempo, no le pido ni le deseo a ningún joven que lo entienda, porque para entenderlo tendría que padecerlo. Y yo no puedo desear a nadie que sea crucificado. María Zambrano. Para reivindicar la lucha antifranquista de hace muchos años,
y que siga hoy en activo para que no decaigamos en la lucha antifranquista y que siga adelante la cuestión político-social y económica en contra del capitalismo. ¿Qué te pareció el viaje? El viaje muy bueno. He encontrado mucha dulzura ante todos los amigos y lo he pasado muy bien. Y en fin, me alegro de todo lo que se hace por la gente que nos tienen olvidados, porque yo tengo silicosis, trabajé en la mina 34 años, 31 picando carbón. Después de retirado, corté madera 22 años para poder sostener a 2 hijos que tenía solteros en casa, que no alcanzaba la paga mía para poder sostenerlos. Y los metí a cortar madera conmigo. Y fuimos saliendo y viviendo, sacándolos adelante. Y hoy tan bien situados. Queridos compañeros, estoy verdaderamente apenada por no poder, por motivos de trabajo, estar allí con vosotros. Tenía un gran interés y sentía una emoción especial por estar y compartir ese merecido homenaje a los presos y represaliados del franquismo. Quisiera transmitiros mi cariño y tengo la esperanza de que España podamos devolveros a todos vosotros lo que se dejó en el camino. Que ninguna herida se cierre en falso, porque no perder la memoria del pasado nos ayudará a tener confianza en el futuro. Y que nadie dude que seremos muchos los que pasaremos la antorcha a nuestros descendientes. Desde mi tierra, Sevilla, con besos de azahar y jazmín, se despide esta bailaora que hoy añora no podemos abrazar. Cristina Olmos. De igual forma, se han expresado Juan José Millás, Joaquín Sabina, Enrique Morente, Juan Mayorga, Pedro Almodóvar, José Sacristán y un larguísimo etcétera, vosotros. El viaje para mí maravilloso, mucho calor, porque francamente ahora en este tiempo es cuando más calor hay por la meseta, y sobre todo Madrid, pero luego tuvimos una vez en Madrid, en mayo, y derretíase el asfalto y pegaba a los zapatos, te cortaba la mano. ¿Qué te pareció el concierto? ¿Eh? ¿El concierto qué te pareció? ¿El concierto qué te pareció? El concierto de hoy, muy bien porque la sopa esa es muy importante para entonar el estómago. Llevamos 3 días casi comiendo de fiambre, ¿no entiendes? Entonces, por lo tanto, es maravilloso. ¿Y qué tal te pareció la actuación musical de ayer? Va, la musical, donde comimos. La actuación musical. Los cantantes de ayer y los actores. Todo eso. Muy bien, Eso es de verdad maravilloso. Lo que pasa que con tanta gente, pues yo que estoy un poco sordo no te enteras, pero era todo sobre la guerra civil y sobre todo eso. Sí. Y llevo una experiencia buena, aunque también me considero un poco veterano por mis 75 años, pero llevo una experiencia muy buena porque esto tiene que ocurrir. No podemos, aunque se dice que se debe perdonar, nunca podemos olvidar.
Y no podemos olvidar a estos grandes luchadores que sin interés económico de ninguna clase, lucharon, expusieron su vida, fueron a la cárcel, tuvieron que dejar las familias prácticamente abandonadas y creo que se merecen un gran homenaje. ¿Y qué mejor homenaje que eso? Que un día como hoy, pues, estar juntos, a hablar de estas cosas y, repito, que aunque se perdone, no se olvide. Yo sé de los que nunca olvidaré lo que pasó en la guerra y después de la guerra, y estos compañeros se lo merecen todo. Pido para ellos un gran aplauso y que tengan la suerte de disfrutar muchos años más. Gracias. Y ahí va el siguiente, es una leyenda, Susana. Si salgo un día a la vida, mi casa no tendrá llaves, siempre abierta, como el mar, el sol, el aire, que entre en la noche y el día, y la lluvia azul, y la tarde, el rojo pan de la aurora, la luna, mi dulce amante, que la amistad no detenga sus pasos en mis umbrales, ni la golondrina del vuelo, ni el amor sus labios. Nadie, mi casa y mi corazón, nunca cerrados. Que pasen los pájaros, los amigos, el sol y el aire. Marcos Vana, Nati. por compartir esta jornada con vosotros. Es una gran alegría compartirse contra uno con caras nuevas y con rostros antiguos. Yo creo que lo importante es continuar la lucha radicada para encontrarnos de vez en cuando. Amigas, amigos, la lucha continúa. ¿Qué voy a decir yo? ¿Qué voy a decir yo de esto? Que estoy de acuerdo con todo esto y que es una cosa muy buena y que ya no es la primera vez que vinimos, ya no es la primera vez que vengo ahí y que estuvo muy bien. Hablo ahora, y bueno, pues no, a mí este viaje me pareció muy interesante porque conocí gente que no conocía. Yo efectivamente siempre admiré a la gente que estuvo en la cárcel, que luchó por las libertades. Mi padre murió en la cárcel también, en Celanova, a los 33 años. Y por lo tanto, yo sinceramente siento una gran admiración. Pero además, este viaje me gustó mucho porque tuve ocasión también, aparte de conocer a mucha gente, pues de confraternizar con gente que, bueno, que me parece magnífico. Otra cosa de la que estoy muy contenta es que incluso me tocó de compañera en la habitación Anita, una mujer tan luchadora, que realmente digamos que es un modelo para la gente joven, o sea, algo que realmente merece la pena seguir y merece la pena de alguna manera imitar. Y entonces la verdad para mí fue muy positivo y creo que además pues, estuvo muy bien, muy organizado, muy bien. Para la libertad me desprendo a balazos de los que han revolcado su estatua por el mundo y me desprendo a golpes de mis pies, de mis brazos, de mi casa, de todo. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada, que harán que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de sabias en otoño, caricias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol talado que retoño, porque aún tengo la vida. Que se organizó bien, que fuimos con una ambición, que se nos reconozca como represaliadores del franquismo, que se nos reconozcan unos derechos
que parece ser que hay mucha gente interesada, incluso en el Congreso, de que se olvide. Y nosotros no queremos que se nos olvide. Creemos que tenemos derecho a ser recordados como baluarte de la democracia, que fuimos los primeros que no nos conformamos con el franquismo, que interesábamos reclamar un espacio de libertad en la futura democracia que venía. Y nosotros no cometimos, creemos que ningún delito. Fuimos represaliados y ahora parece ser que hay muchos grupos que quieren que seamos olvidados. Y entonces no quieren que sea olvidado la historia de este país de ahí 4 o 5 siglos para atrás, pero sin embargo del siglo pasado quieren que se pase página. Y nosotros no queremos que se pase esa página. Queremos que sí, la página hay que pasarla, pero recordando lo que pasó. Y que nunca más se repita las injusticias que hubo en este país. Que hubo una guerra civil que no tenía que haber ocurrido, pero ocurrió. Y entonces nosotros no queremos que se repita ninguna cosa más de lo que pasó en este siglo pasado. Bueno, yo nomás quería decir que estos grandes históricos que vienen aquí en este autobús y otros muchos que no vienen y quedaron por no poder venir a hacer este famoso viaje, pues que volvieran otra vez a hacer la primera comunión con los mismos pensamientos que hoy y darle un realce muy importante a Laudelino Suárez, que cuando casi tenía los dientes de leche ya estaba preso en el penal de Burgos, está presente en este autobús. Arraigo familiar por los sufrimientos del franquismo. Y nada más tengo que decir que eso. ¿Quieres que diga algo? Bueno, yo lo primero agradecer a la organización que me haya invitado a este acto, porque no soy, digamos, un sufridor de esta situación en primera persona, soy en segunda persona. También, por otra parte, en falta algunos que yo conocí siendo guaje y otros que me habló mi padre de ellos, que no están aquí presentes, aunque yo sé que están vivos. Y bueno, hacer también un comentario al respecto de la actuación, en mi opinión, desproporcionada del presidente del Congreso de los Diputados ante el hecho de sacar la bandera de la República en el momento en que se estaba llevando a cabo el acto en el Palacio de las Cortes, porque me parece que fue una actitud por parte de él un poco desproporcionada y fuera de tono, y no tuvo en cuenta en absoluto el sentimiento de todos aquellos que, gracias a ellos, entre otros, él está y ostenta el puesto que ocupa. No, déjame a mí de hablar. Ya hablo bastante más de la cuenta. Hala, mira. Voy a hablar. Muy bien, muy bien. No, déjame verte. Tenía que empezar dándoles gracias a Manolo Tones, que
la máquina activa de todos estos. Y es que el viaje en sí ya hay algo grande cuando te encuentras con compañeros, amigos de cárcel, amigos de destierros, y que pasan, en algunos casos pasan años y no nos vemos. Pero hay algunos que ya no tienen la satisfacción de estar con nosotros, pero vas conociendo a sus hijos.
disteis la fuerza y sobre todo ayer esa juventud que vi entusiasmada, que nos trató, sobre todo a vosotros, con tanto respeto, con tanta ilusión, me da fuerzas para seguir luchando, sobre todo para conseguir que vosotros consigáis todo lo que vosotros estáis luchando. Me dais fuerza porque yo no me quedo con la tontería de si comimos en un sitio bien o en otro mal. Me quedo con la vuestra convivencia, con vuestros diálogos, que aunque seáis de partidos distintos, aunque riñáis, lleváis muchos años, tenéis una unión que yo o la gente que podamos venir detrás jamás tendremos, ¿no? Y está basada en vuestra lucha, en vuestro dolor y en vuestro sacrificio. Porque lo que tenéis vosotros, ya os digo que difícilmente va a volver a ocurrir. Daros gracias a todos y muchísimas gracias. Y hasta la próxima, que la habrá. No quise haceros llorar. Digo que no desesperes, porque el tiempo. Bueno, déjate de rollos. Bueno, hija, ala. En cualquier momento. Bueno, de verdad, cuanto primero mejor. Cuanto primero mejor. Bueno, a vosotros ya es más posible. A ti tendrá que ir a vete a casa. Venga. Y aquí. A ver, ya está. A ver aquí atrás. que nos aprovechen. Bueno, ya empieza. Ya empieza. ¿Qué pasó? Tinin. Arriba la moral. Yo fui un obrero desde muy chiquito, fui un gran trabajador, defendiendo siempre la libertad y la clase obrera. Fui enlace de los fugados. Me tocó una contienda muy mala. Salvé en 1948 de una matanza de un criminal de guerra que nos tenía pensado ajusticiar aquella noche a todos los enlaces y bandoleros. Niños del mundo, si cae España, digo es un decir, si cae del cielo abajo su antebrazo que hacen en cabestros dos láminas terrestres, niños, quedad la de las sienes cóncavas, que temprano en el sol lo que os decía, que pronto en vuestro pecho el ruido anciano, que viejo vuestro dos en el cuaderno, niños, hijos de los guerreros, entre tanto bajad la voz, que España está ahora mismo repartiendo la energía entre el reino animal, las florecillas, los cometas y los hombres. Bajad el aliento, y si el antebrazo baja, si las células suenan, si es la noche, si el cielo cabe en dos limbos terrestres, si hay ruido en el sonido de las puertas, si tardo, si no veis a nadie, si os asustan los lápices sin punta, si la madre España cae, digo, es un decir, salid, niños del mundo, id a buscarla.